Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. Ok, amén. Proverbios 4:23 dice así: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Amén. No vamos a leer mucho ahora. Tranquilo. Yo sé que dicen, un versículo nada más. Eso está fuera de contexto. No, hermano, tranquilo. Está todo bien. Un versículo nada más. Okay. El tema de que voy a estar compartiendo, le puse el título: el corazón y el perdón. El corazón y el perdón. Vamos a estar hablando hoy pues de la importancia que nosotros como cristianos tenemos para perdonar. ¿Okay? Este versículo que tenemos ahí nos habla pues de cuidar nosotros nuestro corazón. ¿Okay? Específicamente como cristianos, nosotros cuidar nuestro corazón, porque del corazón es que sale el rumbo, que determina el rumbo que va a ir nuestra vida. ¿Okay? La palabra corazón en hebreo es lev, ¿ok? Y significa corazón. Y tiene otros significados como entendimiento, el centro de una persona, los sentimientos, la voluntad, el intelecto y en sí, en general, el centro de una persona. Cuando dice aquí corazón, no está hablando del órgano del corazón, ¿okay? Sino que está hablando del mismo centro de tu vida. Entonces nos está enseñando, nos está diciendo que lo que sale de lo que está en el centro de nuestro corazón, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque si el corazón de nosotros está con raíces de amargura, puede ser, según lo que dice la Biblia, según lo que acabamos de leer, puede ser que el rumbo de nuestra vida sea distorsionado. Puede ser. Miren lo que dice, lo voy a leer otra vez. Dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él sale el rumbo de tu vida. ¿Ok? ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en los sentimientos, porque acuérdate que le dije que eso es lo que significa corazón: sentimientos, la voluntad, el intelecto y nuestro entendimiento. Porque nuestro centro determina el rumbo de nuestra vida. Y si nuestro corazón no está correcto, la palabra segunda que voy a estar hablando es ofensa. ¿Ok? Sabemos que en el Nuevo Testamento específicamente Jesús nos habla específicamente en la oración modelo, nos enseña que nosotros debemos de perdonar a nuestros hermanos, ¿verdad? Las ofensas de nuestros hermanos, como Él nos perdonó la ofensa a nosotros. ¿Okay? Esa palabra ofensa significa lo siguiente. ¿Okay? Significa ofensa, pecado, transgresión. ¿Okay? Y de la manera que te lo puedo ilustrar es con piedra de tropiezo, es otra definición, trampa o carnada. Okay, voy a repetirlas de nuevo: ofensa, pecado, transgresión, piedra de tropiezo, trampa o carnada. ¿Qué nos enseña aquí? Que a veces las ofensas, cuando nosotros somos ofendidos por alguien, puede ser una carnada. Y usted dice: pero ¿cómo que como una carnada? No una carne asada, una carnada. ¿Okay? Una carnada que nos atrapa y poco a poco nos va desviando del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. ¿Okay? La manera que le puedo explicar esto es: hace algunos meses llevaba un tiempo mudándome, ¿okay? En mi casa. Y desde junio estábamos tratando de vender la casa, y por fin, para mudarnos a otra casa, y por fin se nos dio de mudarnos a la otra casa que queríamos. Compramos la casa y entonces estábamos tratando de salir de la casa que teníamos antes. ¿Qué pasa? Un visitante se metió, que no era bienvenido, ¿okay? Un visitante que no era bienvenido se metió al garaje donde teníamos todas las cosas. Y entonces teníamos un montón de cosas, de cajas y todo lo demás en el garaje. Y estábamos ahí, ¿verdad? Y de momento nos dimos cuenta que veíamos como que, pues, caca de un ratón, ¿verdad?
Y yo rápido dije, no me critiquen, está bien. Yo rápido dije, papi, ¿puedes venir para casa rapidito? ¿Y qué pasó? Nosotros compramos unas trampas, las ponimos en las esquinas, le ponimos un canto de queso y ya lo teníamos todo, sabíamos que iba a caer ese animal ahí, porque sabíamos que iba a caer. ¿Qué pasó? No cayó. Entonces, ya creo que eran como 2 días antes de mudarme, ya lo teníamos ahí casi atrapado. Y se había metido en una esquina que no podía salir. Era una esquina, en un callejón sin salida. ¿Y qué pasa? Mi papá iba por acá y yo tenía un bate en la mano. Un bate en la mano por acá. Y ya teníamos trapado todo esto aquí para que no se metiera al garaje de nuevo. Ya ven, la teníamos hecha. ¿Qué pasa? Mi papá le empieza a dar por allá y yo por aquí listo. Ya, vente, que cuando salga, sabes que ya se acabó aquí la cosa, ¿ok? ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente, mi papá hace eso y de momento viene el ratón y me eché para atrás y me fui para atrás y ¿sabes lo que llegó a pasar? Se metió otra vez al garaje y ya que lo teníamos y ahora que yo me pongo a pensar, qué inteligente fui. Tenía el bate en la mano, I mean, come on, ¿verdad? Entonces, me pongo a pensar, oye, yo creo que hubiese sido mejor si hubiésemos agarrado esta segunda idea, ¿ok? Y la segunda idea era la siguiente: ¿por qué no agarrábamos? Ahora que me pongo a pensar y me puse a estudiar cómo agarrar los ratones, no se crea. Me puse a pensar, ¿por qué no agarramos un pedazo de queso, ¿verdad? O la próxima vez agarrar un pedazo de queso y ponerle un poco de veneno de ratón. Y así se come un poquito de veneno de ratón y ahí quedó, ¿ok? Y ahí, pues, wow. Y ya lo tenemos. Y quedó atrapado y quedó como queremos que quede. Listo para irse en el basurero, ¿ok? ¿Qué pasa? Que acuérdense de lo que le estaba compartiendo. La palabra esta que le estaba hablando de ofensa, habla de carnada. Y de esa misma manera, ¿verdad? De trampa. De esa misma manera es lo que pasa con nosotros cuando somos ofendidos por los demás. ¿Qué es lo que pasa? Viene un poco de ofensa, alguien nos habla mal, alguien nos mira mal. Ay, el pastor no me saludó. Ay, no me llamaron el mentor mío cuando tenía que llamarme. Ay, puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa, desde algo pequeño hasta algo muy grande. ¿Y qué pasa? Pues poco a poco, como esa ofensa está en nuestro corazón, empieza a crecer esa ofensa. ¿Y qué pasa? Se convierte ¿en qué? En una raíz de amargura. ¿Y qué pasa? Poco a poco no nos damos cuenta, pero lo que pasa es que nuestra vida poco a poco como que está cambiando, como que nosotros estamos como que sintiéndonos incómodos. Y ¿sabes qué? A veces no nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Y yo me pongo a pensar en esto y yo sé que personas a veces, pues, por ejemplo, en este sentido, no, amén, hace tiempo que no siento la presencia de Dios, o hace tiempo que como que no siento esa conexión. Voy a tirar esta idea, ¿ok? Y si lo que está pasando es que estamos operando en falta de perdón. Y si lo que está pasando es que si alguien te ofendió y no perdonaste esa ofensa, y ahora un poquito se ha convertido en mucho. Entonces operamos en raíces de amargura, operamos de una manera que es diferente a lo que Dios determinó para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy vamos a estar hablando de la importancia de proteger tu corazón contra las ofensas de los demás hacia ti, y cómo el perdonar afecta a tu corazón y el rumbo de tu vida. Usualmente lo que afecta a las personas no es la situación de lo que pasó, sino la falta de perdón sobre lo que pasó. Okay, voy a repetir eso una vez más. Usualmente lo que afecta a las personas no es la situación, porque la situación pasa y sabemos que todos vamos a caer cortos. We're all gonna fall short. Todos vamos a pecar, todos vamos a ofender a alguien queriendo o no queriendo.
¿A usted no le ha pasado que está manejando y de momento alguien viene y le pasa por el lado y le saca el dedo malo? ¿O solamente a mí? ¿No? ¿A mí solamente? Pues a mí me ha pasado y yo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué me sacó el dedo malo? Y yo parece que ofendí a esa persona y ni sabía qué era lo que había pasado. Entonces, iglesia, tenemos que entender que vamos a ofender a algunas personas y nosotros vamos a ser ofendidos sin hasta querer que pase la situación. Entonces nosotros tenemos que aprender a perdonar, porque si no, entonces vamos a empezar a vivir una vida que pasa, que es una vida llena de raíces de amargura que dañan nuestro corazón y el rumbo de nuestra vida será distorsionado. Amén. Ok, vayan conmigo a la Biblia, a Efesios 4:17. Efesios 4:17. Cuando lo tengan, digan, ya lo tengo. Amén. Aquí leemos un poquito más, ¿está bien? Dice lo siguiente: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida de Dios, que la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven con los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida en la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu Santo los renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Versículo 31. Vamos a ir a brincar, ¿ok? Vamos a brincar todo eso a versículo 31. Dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, digan conmigo, por el contrario, sean amables. Digan, sean amables. Dile hermano, dile a tu esposa, sea amable. No sé qué. Sea amable. Sé de buen corazón y perdónense unos a otros. Digan conmigo, y perdónense unos a otros, tal como Dios les ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Increíble. Ok, déjame explicar un poquito lo que está pasando aquí. Ok, aquí está el apóstol Pablo, que está hablando a esta iglesia, okay, y está hablando de ellos despejar su vieja naturaleza y dejar pues en sí muchas diferentes cosas, como lo que leímos, que dice la amargura, ¿verdad? Dice la inmoralidad sexual, impureza, mentira, enojo, lenguaje grosero o abusivo, amargura, etcétera. Y dejar esa vida atrás, ¿ok? Que es todo lo que habla del 17 hasta el 31. Habla de todo eso. Y el versículo 32 dice algo muy importante, que dice: cambia eso, todo lo que acaban de leer, por esto. Y mira lo que dice, lo que tenemos que cambiar eso por lo otro. Dice que sean amables, de buen corazón, y perdónense unos a otros. ¿Qué pasa? Si volvemos al versículo 17, mira lo que dice, o mejor el 18. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. La palabra endurecieron en griego significa lo siguiente, ¿ok? Y se lo puedo demostrar de esta manera. Se compara a un callo, ¿ok? ¿Saben lo que es un callo? No el de los pies, ¿ok? Todo el mundo sabe lo que es un callo de los pies. Si no, pues me quito los zapatos y estamos bien, no se crea.
un callo, pero en sí un callo en los huesos, ¿ok? Alex debe estar pasando por esa situación ahora. Oye, ¿por qué, Alex, yo siempre hablo de ti cuando estoy acá arriba? Es que estás ahí, no sé. ¿Y qué pasa? Un callo, ¿qué pasa? Es cuando el hueso se rompe, ¿verdad? Y se convierte una masa más dura por encima, lo que el proceso de ese hueso se sana, ¿ok? Eso es lo que significa en sí la palabra pues dureza de corazón, hardness, en griego. Y con eso se puede ilustrar eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está enseñando? Que nuestro corazón puede ser endurecido. Y si nuestro corazón puede ser endurecido, que nuestro corazón puede ser numb. Numb es que se puede, ¿cómo se dice numb? ¿Cómo? ¿Como endormido? Sí, como endormido. Se puede quedar la sensitividad. Eso no es ni una palabra, pero tú sabes lo que quiero decir. La sensibilidad, ¿viste? Es que sí. Ustedes entienden, ¿verdad? Estamos. Nosotros hacemos Spanglish y todo lo demás aquí. Estamos bien. Estamos en familia, ¿verdad? Ok, bien. La sensibilidad se va perdiendo, ¿verdad? Y entonces esta palabra compara eso con lo que estamos hablando, con el corazón. Entonces, con razón pasamos lo que pasamos, porque lo que nos dice es que estas cosas, estas actitudes van endureciendo nuestro corazón, van quitando la sensitividad de ustedes saben, ya de ahora ya sabemos, ¿ok? Va quitando esa, vamos siendo menos sensibles, vamos siendo de una manera, nos vamos quedando como que adormecidos, nos vamos quedando así, y eso es lo que está hablando ahí la escritura. Entonces no podemos nosotros dejar de seguir viviendo así. Nosotros tenemos que volver y darnos cuenta y hacer ese cambio de dejar todas esas cosas atrás, de la vieja naturaleza, dejarla atrás y agarrar la nueva naturaleza en Cristo. Entonces a través de todo eso, ¿qué pasa? Es que nosotros nos habla aquí del perdón. Si lo vamos otra vez a leerlo, el versículo 32, mira lo que dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo. Wow. Entonces, en vez de hacer todo eso, en cambio, yo tengo que perdonar las ofensas, las transgresiones que las otras personas me hacen a mí. ¿Qué es perdonar? Perdonar es a veces como un tabú, ¿okay? Uno piensa que es algo que después no termina siendo, ¿okay? Perdonar fácilmente, la forma más fácil que le puedo de explicar, es una liberación de deuda. Cuando uno le debe algo a alguien y uno dice ya no me debes nada, es una liberación de deuda. Otra definición es extender gracia hacia otros, ¿ok? Lo voy a repetir de nuevo: extender gracia hacia otros. Falta de perdón es cuando uno no libra la deuda que tienes contra los que te ofendieron. Eso vamos a decir, te hacen algo, entonces tú te quedas con eso en tu corazón, no libraste la deuda, tú estás que si los ves, lo que quieres es darle un puño. ¿Nadie aquí? No, está bien, otra persona. Y quiere hacerle algo para atrás para que estén even, ¿ok? Y en sí no estamos perdonando si estamos con esa actitud, ¿ok? Entonces eso es lo que significa perdonar, ¿ok? Gracia, ¿qué significa gracia? Gracia es cuando te dan lo que no mereces, ¿ok? Gracia, cuando te dan lo que no mereces, cuando es dado a ti lo que no mereces. ¿Y qué significa? ¿Cómo te puedo explicar eso a ti? Cristo, lo que hizo Cristo por nosotros, ¿ok? Cristo, ¿qué hizo? Murió por nosotros, vino aquí a la tierra, murió por nosotros para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Resucitó, ¿verdad? Y Él hizo todo eso por nosotros, ¿verdad? Por gracia, ¿verdad? Porque nosotros no merecíamos eso, ¿ok? Nosotros lo que merecíamos era el infierno, lo que nosotros merecíamos era, ¿qué?
la ira de Dios sobre nosotros. Entonces, eso es lo que es gracia para poder explicarlo. Misericordia es cuando no recibes lo que mereces. ¿Ok? Misericordia, lo voy a leer una vez más, es cuando no recibes lo que mereces. Por ejemplo, el infierno, la ira de Dios. ¿Qué es lo que merecemos porque quedamos cortos por el pecado que entró al mundo? El infierno, la ira de Dios contra nosotros, es lo que merecemos. ¿Pero qué? Pero por la misericordia de Dios, porque Él haber extendido su misericordia a nosotros, no vamos a ir allá, sino Cristo por la gracia decidió tomar nuestro lugar. Amén, 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 amén. Muy bien. Entonces, eso es perdonar, ¿ok? Extender gracia hacia otros o liberación de deuda. Ya no me debes nada, ¿ok? Próxima cosa. ¿Qué perdonar no es? ¿O qué no es perdonar? ¿Ok? ¿Qué no es perdonar? Y esto es un poquito difícil, pero vamos allá. Dice, lo que no es perdonar es comprometer tu moralidad. Por ejemplo, mucha gente no quieren perdonar a las personas porque ellos piensan que, ok, si yo perdono, si le perdono la deuda a esa persona, esa persona va a pensar que lo que yo hice está bien. Ok, y eso no significa, eso no es perdonar. Ok, para nada. Si alguien eso no dice que si tú perdonas, la moralidad está, no, lo que está mal está mal. Ok, lo que está mal, la Biblia establece lo que está bien, lo que está mal, y lo que está mal está mal. Entonces tú no estás comprometiendo esa moralidad contra la otra persona, sino lo que ellos hicieron está mal. ¿Okay? Y no estás perdonando, librando la deuda. Número 2, dice, no es violación de justicia. Y esto significa pues cancelar la vergüenza cancelar la venganza para la otra persona que va a recibir lo merecido. Por ejemplo, cuando alguien te hace algo mal a ti, ¿ok? La venganza no es tuya, sino la venganza es de Dios. Sabíamos eso. Entonces, cuando nosotros perdonamos, nosotros estamos diciendo, yo le perdono la deuda a esa persona, ¿verdad? Y la venganza, yo no voy a tomar venganza, sino que le voy a dejar esa venganza, que Dios sea el que tome esa venganza. Amén. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Los perdí? Ok, sí, dijo que sí. Ok, ahorita hablamos. Número 3, el perdonar no es evadir conflicto. Ok, déjame explicar eso. Muchas personas piensan que cuando uno ya ha perdonado, porque está evadiendo un conflicto. Vamos a decir que pasa un problema en la familia y ustedes deciden, pues no voy a hablar. Solamente porque estás ignorando el problema no significa que has perdonado. Solamente porque no estás pensando en el problema no significa que no has perdonado, sino que uno tiene que confrontar la situación. ¿Ok? Número 4, ¿estamos aquí? Ok, el perdonar no es el confiar. Por ejemplo, si un esposo pues le es infiel a su esposa, ¿verdad? La esposa puede perdonarlo, ¿ok? Debería de perdonarlo, ¿verdad? Pero eso no significa que ahora ella va a confiar en él igual que como antes. ¿Entendió eso? No significa. ¿Por qué? Porque va a ser un proceso. Si a mí me viene a decir alguien, mira, no, sí, fue que hice esto y mi esposa no me quiere perdonar, pues yo tampoco, o mi esposa no quiere confiar en mí de nuevo, pues está difícil confiar en ti de nuevo, porque lo que tú acabas de hacer, ella te perdonó, ella libró la deuda, ella no se va a vengar. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Va a volver a confiar en un futuro tiempo. La quinta es otra cosa, que es que el perdón no es olvidarse o no olvidarse. Mucha gente piensa que cuando perdonan es cuando ya se olvidaron de lo que pasó, y eso no necesariamente es la verdad. Uno puede haber olvidado
¿verdad?, la situación, o uno no puede haber olvidado la situación, y lo que quiere decir es que ya no estás pensando en eso que pasó primordialmente en tu mente aquí, ¿verdad? Al principio, lo primero, no estás cargando eso, pero ya puedes volver a pensar en eso. Lo que pasa es que ya no te va a herir, ¿ok? Es muy importante eso, ¿ok? Y todo esto no es el perdón, y ya hablamos de lo que es el perdón. Y ahora, ¿por qué debemos perdonar? ¿Cuántos somos cristianos? ¿Cuántos somos cristianos? Todos. Se supone que los que estamos aquí creemos en Cristo. Si tú crees en Cristo, eres cristiano. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que vimos a lo último del versículo? Como Cristo los perdonó a ustedes, nosotros tenemos que perdonar. Entonces, ¿por qué nosotros debemos de perdonar? Por lo que Cristo hizo por nosotros, ¿ok? Porque por gracia y misericordia Él nos perdonó a nosotros. Nosotros no lo merecíamos, pero como quiera Él lo hizo. Muchas personas pasan por situaciones difíciles, ¿verdad? Pasamos por situaciones difíciles y se nos hace difícil perdonar y decimos, no quiero perdonar, pero ¿cómo voy a perdonar? ¿Y cómo Dios puede, por qué Él quiere que yo perdone? Pero la realidad es que peor que lo que nosotros, Él pasó mucho peor de lo que nosotros pasamos. Mucho peor. Entonces, ¿qué es? Él crearnos, crear este mundo y nosotros pecar y separarnos de Él, de lo que Él creó. Es fuerte, pero como quiera, ¿sabes qué? Él decidió perdonarnos. Entonces por eso nosotros debemos de copiar el modelo, ¿okay? Alex el domingo estaba hablando de las 7 novias de un novio que querían el apellido, pero que sí. Entonces es lo mismo aquí. Queremos decirnos cristianos, pero ya rápido que te hacen una en la iglesia, te quieres ir para la otra. O ya que no te saludaron, pues no sé. O ya que pasó algo, pues no quiero. No. Hello, somos cristianos, debemos de seguir el modelo de Cristo. Somos como Cristo, debemos de seguir ese modelo, ese ejemplo que Él nos dejó a nosotros. Amén. Entonces Cristo muere en esa cruz por nosotros. Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo porque quiso. ¿Él qué? ¿Qué pasó? Él fue abofeteado. A Él lo escupieron, le enterraron las espinas, le pegaron, lo negaron, lo ofendieron, lo dejaron todos. Y todo eso que hicieron, todo eso a Él, eran por ellos y por nosotros que estaba siendo crucificado. Wow. Entonces a veces se nos hace a nosotros difícil perdonar, y es difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo se puede. Entonces tenemos nosotros que perdonar, iglesia. No sigas con esa raíz de amargura en tu corazón. No podemos dejar eso que pase, porque vuelvo y repito, el rumbo de nuestra vida puede ser distorsionado. El propósito de Dios sobre nuestras vidas. Yo tenía un amigo que él iba a una iglesia, ¿ok? Y este amigo mío, él había pasado una situación muy difícil con una joven que era supuestamente su novia en ese momento. ¿Y qué pasa? Ella le estaba mintiendo, diciéndole que él había hecho esto, que él había hecho lo otro, ¿verdad? Y los pastores de esa iglesia le creyeron, ¿verdad? Y era una mentira lo que la muchacha estaba diciendo. ¿Y qué pasó con ese muchacho? Ese muchacho lo ofendieron fuerte, estaba involucrado en la iglesia fuerte. ¿Qué pasó? Poco a poco dijo, ¿sabes qué? Ya yo no creo. Y él era se lo digo, él antes de yo ser cristiano era amigo mío. Y yo me acuerdo hablar de Dios con él, porque yo hablaba un poquito de Dios antes de ser cristiano. Y él sabía mucho de la palabra.
pasó fue que él fue ofendido. Esa transgresión consumió su corazón, esa ofensa consumió su corazón, y entonces él no pudo perdonar a esas personas al punto tal que terminó apartado. Porque esa raíz fue tan profunda en él que él dice: "Men, yo no puedo creer en los cristianos, yo no puedo esto, yo no puedo lo otro". Entonces hoy en día hay mucha gente en la iglesia que están saliendo de la iglesia porque pasan situaciones difíciles, procesos difíciles, que nosotros como cristianos en general tenemos que darnos cuenta: hey, yo tengo que perdonar. Y si nos damos cuenta que si perdonamos esa ofensa, uno ya vuelve a ese rumbo que Dios tenía determinado para nosotros. Es lo que dice la escritura que acabamos de leer, que estábamos leyendo al principio. Otro ejemplo que le puedo dar es la parábola del deudor que no perdona. ¿Ustedes han visto esa parábola? No vamos a ir, solamente la voy a parafrasear. Está en Mateo 18, 21 al 35. ¿Okay? Cuando estén en su casa, léanla, es una muy buena parábola. ¿Qué pasa? Está este rey, ese rey está pasando, es el rey. Viene esta persona, el deudor, viene y le pide al rey que le perdone la deuda de millones, de mucho dinero. ¿Y qué pasa? El rey se apiada y le perdona la deuda. ¿Y qué pasa? Él sale contento, sale: eso el rey me perdonó, etcétera. Y va directito a las personas que le debían a él. Y ellos, entonces las personas le dicen: ¿tú puedes perdonar mi deuda? Y él dice: no. No puedo perdonar tu deuda. Y si nos damos cuenta, eso refleja lo que a veces pasa. Que Dios en su misericordia y en su gracia nos perdona a nosotros, extiende ese perdón hacia cada uno de nosotros. Y cuando nos toca a nosotros perdonar las ofensas de otros, nosotros decimos: no puedo perdonar. Y puede ser que tú pienses que lo estás perdonando, pero puede ser que en tu corazón: todavía no puedo. Y entonces te gira por dentro. Otra historia que puedo hablar es de mi hija. Saben que, bueno, sí, yo me imagino que ya la mayoría deben de saber que tengo una hija. Okay. De mi hija, ¿qué pasa con mi hija? Mi hija, no sé, como que es dulce para darse en la cabeza. ¿Eso pasa con todos los hijos? Sí, ok. Como que dulce para eso. Y yo, ¿y qué pasó? Una vez ella está en casa, ¿verdad? Ella está en casa y se da contra la pared. Y yo pues no sé, yo fui hacia allá y yo: no, vente Isabel, no, que sí, no, Isabel, no. Entonces voy y hago así: no pared, o no wall, no wall. Y ella hace: no, y le mete a la pared también. Y yo me eché a reír porque año y medio, año y 7, 8 meses que es lo que tiene. Y yo: wow, qué gracioso era, ¿verdad? ¿Qué pasa? Como le estoy diciendo, ella se da bastante en la cabeza. ¿Qué pasó? Cada vez que lo hacía, se golpeaba contra la pared o contra aquí, o se caía y se molestaba y decía: ¡ah! Entonces le hacía así a lo que de esto, y decía: mami, papi, y nos llevaba para que le hiciéramos así. Y yo: oh man, qué cosa, qué lío me metí yo, porque yo le enseñé eso, ¿verdad? Porque yo le enseñé eso. Y yo, anyways. Entonces mi esposa se dio cuenta, obviamente, y ella empezó a hacer otra cosa. Ella empezó a decir, cuando Isabel le iba a decir: no, dile forgive me. Entonces, en vez de ahora ella darle y molestarse, mi esposa la agarra y le dice: forgive me, que significa perdonar, o I forgive you, te perdono. ¿Okay? Y desde pequeña, ella está aprendiendo lo que es perdonar. ¿Okay? Entonces es muy importante, iglesia, que nuestros hijos, aquí va el tema, ya lo del pastor de jóvenes sale, ¿okay? Que a nuestros hijos le enseñemos a perdonar.
Es muy importante, especialmente a los jóvenes, que enseñemos a perdonar. ¿Ok? Porque si nosotros no le enseñamos y no le modelamos cómo perdonar y qué perdonar, etcétera, ellos van a crecer, puede ser que también distorsionados. Y a veces perdonar no es fácil y no quieren perdonar. Pero iglesia, si nosotros como padres, ¿verdad?, le enseñamos, le damos el ejemplo, ellos puede ser que empiecen a copiar ese ejemplo, que es muy importante. Usted sabe que el perdón es uno de los temas más, un tema céntrico en la Biblia. Sí, porque Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Entonces es uno de los temas más grandes. Es más, usted sabe que el perdón, la fe cristiana es la única de todas las creencias que creen el perdón, que habla del perdón. Y no solamente eso, que es un tema céntrico en lo que nosotros creemos, es el perdón. Entonces, es muy importante para nosotros seguir el ejemplo de Cristo. Entonces, y darle el ejemplo a nuestros hijos. Sí, porque ¿sabes qué? Yo lo he dicho esto anteriormente. Puede ser que a sus hijos se le haga difícil pues creer en Dios o esto o lo otro, pero si lo ve usted actuando diferente como tiene que actuar, puede ser, aquí pensando yo, puede ser que ellos vean a Cristo en ti por el ejemplo que tú le estás dando. Entonces, padres, nosotros tenemos que perdonar y vivir perdonando y modelárselo a nuestros hijos. ¿Ok? Amén. Amén. Vamos otra vez a Proverbios 4, 23. Proverbios 4, 23. Cuando tengan, digan ya lo tengo. Ok, dice así: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Ya hablamos del perdón y la importancia de perdonar para cuidar nuestro corazón, que fue la primera parte de este versículo. Ok, y ahora vamos a hablar de la segunda parte de este versículo, okay, que es por qué esta determina el rumbo de tu vida. Ok, y les voy a explicar esto con unas historias, ok, de la palabra. Cuando uno lo ofenden, hay dos cosas que pueden pasar, ok, y eso es la siguiente. La primera es, uno puede perdonar la ofensa y pues seguir caminando con lo que Dios nos ha entregado y nos ha dado a nosotros. Por ejemplo, le voy a hacer esta historia. Está en Génesis 37, no vayan ahí, hay mucho que leer. Génesis 37 al 45, solamente apúntelo. Es la historia de José, del famoso José. ¿Qué pasa? José pasó por una situación muy difícil, ¿verdad? Él era el favorito de su padre, ¿verdad? El padre le había dado una túnica, los hermanos tenían celos contra de él. ¿Y qué pasa? Encima de eso, él tiene un sueño de que vea a sus hermanos postrados. ¿Y de qué pasa? Después va y le comparte ese sueño a sus hermanos. ¿Y qué pasa? Lo tiran en un pozo y lo vendieron a esclavitud a Egipto, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero eso es una razón muy buena para no perdonar, ¿ok? Una razón muy fuerte para no perdonar. ¿Y qué pasa? Él sigue su vida, está allá, pasa un tiempo subió casi como gobernador, bajó, estuvo en la cárcel, un sinnúmero de situaciones, ¿verdad? Y cuando viene por fin sus hermanos, ¿qué pasa? Instantemente él los reconoce y se quebranta. Pero él se quebranta no porque está molesto, él se quebranta porque está contento de verlos. Y yo no sé ustedes, iglesia, es lo que pasó, fue algo fuerte, algo difícil. ¿Tú te imaginas que a ti te vendan tus hermanos y seas esclavo por tanto tiempo? ¿Tú te imaginas?
¿Qué tan fácil se nos pudiera hacer? No, yo no voy a perdonar a esa gente. Tú vienes aquí a pedirme comida. ¿Tú quieres que yo te dé comida? Ven, para la cárcel todos, los voy a vender a otro lugar. Fácil se le pudiera haber hecho hacer eso si él era un hombre de autoridad. O simplemente decirle, no, yo no te voy a dar comida. ¿Pero qué pasó? Hizo todo lo contrario. Se quedó con uno de los hermanos para asegurarse que el padre viniera. Le dio comida, los bendijo, les extendió gracia, les extendió misericordia. ¿Qué pasó? Vienen todos después, las familias tienen ese encuentro y wow, parece una película. Y se ve muy claro que el propósito de Dios era parte de eso. ¿Tú te imaginas que él hubiese dicho, no, yo no los voy a perdonar? Yo no sé tú, pienso yo, puede ser que el rumbo de su vida hubiese sido distorsionado. ¿Por qué? Porque después de eso, ¿qué pasa? Vienen ellos acá y están todos los familiares de ellos en Egipto, ¿verdad? Están ahí y de momento empiezan ellos a popular el área y eventualmente siguen creciendo y están todos ahí. ¿Qué pasa después? Después es que ellos son esclavizados por un sinnúmero de situaciones. Y después, ¿qué pasa? Viene Moisés y los liberta con Dios. Todo eso era a propósito de Dios. Y si él llega a quitarse, es más, si él llega, muchas veces las personas pues dicen, pues en vez de vivir esto, pues me quito la vida. Si él llega a no perdonar, vivir con esa raíz, cuando viera a sus hermanos, hubiese sido otra historia. Pero él decidió no. Yo tengo que perdonarlo. Y ni lo pensó, los perdonó, los trajo, los abrazó. Wow. ¿Y qué pasó? El rumbo de la vida de él, el propósito de él, se siguió cumpliendo. Iglesia, hay que tener mucho cuidado con nuestras actitudes. Hay que tener mucho cuidado por no perdonar, porque sí nos van a hacer cosas, van a pasar, nos van a ofender, sí van a pasar cosas difíciles que vamos a tener que procesar, sí, a personas sí lo han herido fuertemente, a personas sí han sido violados y violadas, a personas sí han tenido padres abusivos, a personas sí han pasado por situaciones difíciles que no se le desean a nadie. Pero ¿qué pasa? No podemos dejar que eso nos consuma, porque si entonces eso nos consume a nosotros y no los perdonamos a esas personas que nos hirieron, que nos hicieron daño, ¿qué pasa? Vuelvo y repito lo mismo. Puede ser que el rumbo de tu vida sea distorsionado y no llegues al propósito donde Dios quiere llevarte. O no solamente eso, puede ser que se atrase. ¿Okay? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Estuvieron en vez de 40 días, 40 años en el desierto. ¿Okay? Y el propósito se atrasó. ¿Okay? Eso es muy importante esto, iglesia. Número dos. Ya perdí el papel. Número 2. Ok. Lo que puede pasar es que no perdonas, te quedas con la falta en tu corazón y dices, no, yo le voy a hacer venganza. Ok, eso es lo que puede pasar, la segunda cosa. Y después eso distorsiona tu futuro. ¿Como quién? ¿Como quién? El ejemplo, el de Saulo, el rey Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl era rey, ¿verdad? Dios lo había puesto en ese momento como rey de Israel. ¿Y qué pasa? Él le empezó a dar envidia, se empezó a ofender. ¿Con quién? Con las personas. ¿Por qué? Porque ellos estaban halagando más a David que a él. Entonces le empezó a darle en furia, se empezó a molestar y no pudo perdonar eso que estaban haciendo. Empezó a ser herido. ¿Y qué pasa? Ustedes saben la historia. En tiempo se había ungido como rey. ¿Y qué pasa?
propósito y destino fue limitado. Él pudo haber sido otro tipo de rey, pero no lo fue. Quizás, digo yo aquí, quizás porque vivía con una raíz de amargura que lo que quería era matar más a David que matar a las otras personas. Entonces, iglesia, hay que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Nosotros tenemos que guardarnos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este tema, porque yo sé que es un tema muy difícil y muchas personas han pasado muchas cosas difíciles. Muchas personas han pasado divorcio, muchas personas han pasado abuso, muchas personas han pasado situaciones muy complicadas. Y mi corazón va con ustedes, los que han pasado estas situaciones difíciles. Y el corazón de Dios va con ustedes también, que han pasado con esta situación difíciles. ¿Pero qué? Eso no significa que no debes perdonar. Al contrario, debes perdonar. Mi esposa me contaba de una historia que pasó con una gente Amish. ¿Alguien me ayuda con esa palabra Amish? Una gente que vive como en una aldea aquí en los Estados Unidos. Amish. ¿Alguien lo puede Google rapidito? Amish, A-M-I. ¿Cómo? Menonitas, ¿sí? Ok, menonitas. Ok, ¿qué pasa? Esas personas menonitas una vez entraron a una escuela elemental una persona, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Entró a esa escuela elemental y ¿qué pasó? Empezó y mató a esa persona a unos niños que estaban ahí de esos menonitas. ¿Has escuchado esa historia? Y ellos fueron cuando estaba el tribunal y lo perdonaron. Y le dijeron, yo te perdono. ¿Usted se imagina? Que a su hijo le llegue a pasar eso y que usted tenga el corazón hasta de darle y ofrecerle algo a cambio y perdonar verdaderamente a esas personas, a esa persona que le hizo algo así de fuerte. Wow. Y yo sé que también muchas personas, y esto cuando estaba preparando el mensaje lo tenía muy fuerte y lo tengo muy fuerte en mi corazón. Y es que a nosotros o a muchas personas puede ser que se nos haga pues más fácil perdonar a otras personas, ¿okay? Pero puede ser que con lo que batallemos sea perdonarnos a nosotros mismos. Sí. Y eso el Espíritu Santo me lo puso bien fuerte para este mensaje. Y es porque perdonar a otra persona, ok, lo perdonamos y le limpiamos la deuda. Pero hasta a mí me pasa, por ejemplo, vamos a decir que no oré en el día porque estuve ocupado o esto y lo otro, ¿ok? Y después voy al otro día y ya rápido me siento culpable porque no oré el día anterior. Y estoy, Señor, perdóname, ay, Señor, perdóname, ay, Señor, perdóname. ¿Sabes lo que dice el Señor? Ya te perdoné. Tranquilo. Pecaste, hiciste algo mal. Ya te perdoné, tranquilo, ya Cristo nos perdonó hace más de 2000 años atrás. Entonces nosotros no podemos caminar con esa carga, con esas mismas raíces de amargura que nosotros ponemos en nuestro corazón, por nosotros no perdonar a nosotros mismos por las decisiones que nosotros tomamos. No podemos. Entonces, porque eso es lo mismo, es falta de perdón, es raíces de amargura en tu corazón y te limita de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por ejemplo, muchas mujeres específicamente pasan por situaciones difíciles y puede ser que abortan un hijo. Una situación fuerte, ¿verdad? Abortan un hijo y después están que no se pueden perdonar. Y caminan con una carga encima, con una raíz de amargura muy fuerte encima. Se les hace difícil perdonarse a ellos mismos. También puede ser que hay personas que pasan por situaciones difíciles, ¿verdad? Puede ser que sea divorcio,
puede ser que sean situaciones así similar, y no se pueden perdonar porque piensan, men, yo pude haber hecho mejor. O destruyen su familia y men, porque yo pasé a mis hijos por eso. Entonces ven a sus hijos destrozados después de que pasó lo que pasó, y están viviendo con una carga de conciencia y una falta de perdón por lo que pasó. Que hay una raíz muy fuerte ahí de falta de perdón. Y eso también tenemos que nosotros llegar a un momento de librar esa carga sobre nosotros mismos, de nosotros mismos, entregarle nuestra carga a Jesús. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que venga a mí el que está cargado y cansado, que yo lo haré descansar. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por esas situaciones y hemos pasado por las situaciones difíciles que nosotros no nos podemos perdonar a nosotros mismos, saca la valentía y perdónate a ti mismo. Ya Cristo lo hizo. Ya Cristo te perdonó. ¿Por qué aguantas tu perdón hacia atrás? Si Él ya te perdonó, ya no importa. Perdónate. Solamente te está aguantando a ti y está aguantando el rumbo y el destino de tu vida. Si entendiéramos verdaderamente cómo está ligado todo eso, se me hiciera más fácil perdonar. Y eso es lo que espero, que a través de este mensaje podamos entender esa importancia. Amén. Amén. Grupo de alabanza. Con esto le cuento una historia más. Conocemos a Esteban, ¿verdad? Esteban, él fue apedreado, lo conocen, ¿verdad? El mártir, Esteban. Si lo conocen, digan sí. Pero está en Hechos. ¿Qué pasó con Esteban? Esteban, la palabra nos habla que él, cuando estaba siendo apedreado, él vio a Jesús parado a la diestra del Padre. Todos sabemos, ¿verdad?, que Jesús está sentado en la derecha del Padre, ¿verdad? Todos lo sabemos, ¿verdad? El lugar donde Jesús está, Él está ahora mismo sentado a la derecha del Padre en el lugar de honor. Sabemos eso. ¿Qué pasa? Cuando está Él siendo apedreado, ¿qué dice Esteban? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siguió el ejemplo de Cristo. ¿Y qué pasa? Tiene una visión y ve a Cristo sentado, parado. Y la palabra dice, parado a la derecha del Padre. En ninguna otra ocasión se ve a Cristo parado a la derecha del Padre, sino que siempre está sentado. Que eso es lo que quiere decir, que si tú te paras firme aquí en la tierra y haces y caminas como Él camina, Él se para a la derecha del Padre por ti. ¿Tú entiendes eso? ¿Tú entiendes eso? Que al tú no negarlo, Él no te negará. Que al tú perdonar, Él te perdonará. Que al tú pararte por el nombre de Él, por quién es Él, Él se parará por ti. Entonces, más razón no tenemos que vivir una vida perdonando. Ya, Él lo hizo todo por nosotros. Seamos como Cristo. Seamos como Él. Iglesia, seamos como Él. Seamos como Él. Sigamos su ejemplo. Sigamos su ejemplo. El propósito de tu vida se cumplirá. Tú tienes que creerlo. Pero para tú estar seguro, tienes que vivir perdonando, modelando a Cristo. Vuelvo y lo repito, mira lo que dice, no lo digo yo, no me lo invento yo. Dice Proverbios 4:23, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y si tu corazón no está bien, si tu corazón está lleno de falta de perdón, si tu corazón está lleno de raíces de amargura, perdóname, lo que está después no va a pasar. El rumbo será distorsionado. Como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro.
Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.